La Santísima Trinidad y la importancia del dogma en la fe católica. La doctrina de la Santísima Trinidad constituye el misterio central de la fe católica, siendo el más profundo e impenetrable para el intelecto humano. Sin embargo, a través de la revelación divina, la Iglesia Católica ha recibido y preservado verdades esenciales sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, definiendo con claridad esta doctrina a lo largo de los siglos. Este ensayo explora la fundamentación bíblica de la Trinidad, su desarrollo dogmático, las herejías que la han desafiado, la relevancia del dogma en la vida de fe y la amenaza del modernismo, que socava la noción misma de verdad revelada. Fundamentación bíblica de la Santísima Trinidad. Las Sagradas Escrituras ofrecen testimonios claros de la Santísima Trinidad. En el bautismo de Jesús, se manifiestan las tres personas divinas. El Padre, con la voz que declara: «Este es mi Hijo amado». El Hijo, Jesús, que es bautizado. Y el Espíritu Santo, que desciende como paloma. Asimismo, en la Anunciación, Lucas 1:35, el ángel Gabriel anuncia que el Hijo será llamado Hijo del Altísimo y que el Espíritu Santo vendrá sobre María. Finalmente, en la primera epístola de San Juan, 1 Juan 5:7, se afirma que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Estas referencias bíblicas establecen la base para la doctrina trinitaria, revelando la unidad y distinción de las tres personas divinas. Desarrollo dogmático de la Trinidad. La Iglesia Católica, como custodio de la revelación, ha definido la doctrina de la Santísima Trinidad a través de su magisterio. El Cuarto Concilio de Letrán, 1215, proclamó solemnemente: «Creemos firmemente y reconocemos que no hay más que un solo Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas pero una sustancia y una naturaleza». Esta declaración subraya que solo el Dios trinitario es el Dios verdadero, distinguiéndolo de cualquier concepción falsa. Por ello, la Iglesia sostiene que quienes no reconocen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el judaísmo o el Islam, no adoran al mismo Dios. El prefacio de la Santa Trinidad refuerza esta enseñanza al destacar que en la confesión de una deidad verdadera y eterna, la distinción en las personas, la unidad en la esencia y la igualdad en la majestad pueden ser adoradas. De manera similar, el credo atanasiano proclama que la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una sola, la gloria igual, la majestad coeterna. Estas formulaciones reflejan la precisión teológica con la que la Iglesia ha articulado el misterio trinitario, defendiendo la unidad de la esencia divina y la distinción de las personas. Herejías y la defensa del dogma. A lo largo de su historia, la Iglesia ha enfrentado herejías que han desafiado la doctrina trinitaria. En el siglo IV, el arrianismo, promovido por el sacerdote Arrio, negaba la divinidad del Hijo, afirmando que no era Dios, sino una criatura. Esta herejía, que llegó a ser abrazada por muchos católicos e incluso fomentada por emperadores como Constancio, desencadenó una terrible tormenta de falsa doctrina que duró más de 50 años. El primer concilio de Nicea, 325, condenó el arrianismo y definió que el Hijo es consustancial con el Padre, de la misma sustancia divina. Otra herejía, el sabelianismo, sostenía que Dios era una sola persona que se manifestaba de diferentes maneras, como Padre, Hijo o Espíritu Santo, negando la distinción de las personas. Más tarde, en el siglo IV, Macedonio promulgó que el Espíritu Santo no era divino, sino una criatura. Estas herejías fueron refutadas en una serie de concilios que, a lo largo de los siglos, esclarecieron y definieron con mayor precisión el misterio de la Trinidad. La vigilancia de la Iglesia frente a estas desviaciones demuestra la importancia del dogma como verdad revelada que debe ser preservada a toda costa. La importancia del dogma. El dogma, como expresión de las verdades reveladas por Dios, es considerado la posesión más importante de la fe católica. La Iglesia enseña que no se puede agradar a Dios ni alcanzar la salvación sin profesar estas verdades. La fe, definida como el asentimiento del intelecto a las verdades reveladas por Dios y propuestas por la Iglesia, es esencial para la unión con Dios. Negar los dogmas, como el de la Santísima Trinidad, equivale a no ser parte de la Iglesia Católica y a separarse de Dios, lo que, objetivamente, conduce a la condenación. El asentimiento al dogma es también una obediencia al primer mandamiento: no tendrás dioses extraños delante de mí. Un Dios descrito por un dogma falso, como el propuesto por el arrianismo o el sabelianismo, es un Dios extraño, no el Dios verdadero. Por esta razón, muchos mártires han dado su vida por defender las verdades de la fe, incluida la doctrina trinitaria, demostrando que el dogma vale la pena morir por él.
La ortodoxia dogmática, descrita como el alma del catolicismo, proporciona el contenido esencial de la fe, sin el cual no hay nada a lo que adherirse. El modernismo, una amenaza al dogma. En contraste con la enseñanza tradicional, el modernismo, descrito como una herejía predominante y una apostasía, ataca la noción misma de dogma. Para los modernistas, el dogma no es una verdad objetiva e irreformable revelada por Dios, sino una expresión de un sentimiento religioso interior. Sostienen que Dios se revela de manera diferente a cada persona, según su cultura, geografía o momento histórico, lo que resulta en dogmas diversos y, a menudo, contradictorios. Esta perspectiva lleva a la idea de que los dogmas deben evolucionar con el tiempo, adaptándose a las experiencias de los fieles y a las necesidades de la época. El modernismo promueve el ecumenismo y la libertad religiosa, que, según las fuentes, fueron aprobados por el Concilio Vaticano II, generando un caos dogmático. Al anteponer los dictados de la conciencia humana a los dogmas de la Iglesia, estas ideas socavan la unidad de fe, una característica esencial de la verdadera religión de Cristo. La insensibilidad a la ortodoxia dogmática, considerada la mayor victoria del Vaticano II sobre el catolicismo, destruye la raíz misma de la Iglesia al negar que los dogmas sean verdades inmutables a las que todos deben adherirse bajo pena de pecado mortal. Conclusion. La doctrina de la Santísima Trinidad, fundamentada en las Escrituras y definida por el magisterio de la Iglesia, es el misterio central de la fe católica. Su defensa frente a herejías como el arrianismo, el sabellianismo y el macedonianismo refleja la importancia del dogma como verdad revelada que une al creyente con el Dios verdadero. El dogma, como posesión más importante y alma del catolicismo, exige el asentimiento del intelecto y la obediencia al primer mandamiento, siendo esencial para la salvación. Sin embargo, el modernismo amenaza a esta verdad al reducir el dogma a una expresión subjetiva, promoviendo la evolución del dogma y el ecumenismo, lo que resulta en un caos dogmático que carece de la unidad de fe. La firmeza en el dogma inmutable, ejemplificada por los mártires y los concilios, sigue siendo un testimonio de la santa virtud de la fe y un llamado a preservar la verdad revelada por Dios.